Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Yo soy Verónica Bolívar, coordinadora de comunicaciones de la institución universitaria EAM. Los saludo el día de hoy desde nuestras instalaciones, más bien las instalaciones de la institución universitaria EAM, con la programación de nuestro webinar de salud. El día de hoy tenemos un tema programado y es un tema de bastante importancia, yo creo, para toda nuestra comunidad, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes y los administrativos. Vamos a hablar de planificación familiar y precisamente tenemos como invitada a la doctora Laura Aguirre. Ella es de EGOS Laboratorios, estuvo el día de ayer con nosotros también acompañándonos, pero hoy va a estar aquí presente en este webinar hablando de este tema tan especial. Hablamos de planificación familiar, así que doctora Laura, muy buenas tardes y bienvenida a las cámaras de la institución universitaria de AMP. Bueno, y buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias nuevamente por conectarse en el día de hoy. Como nos lo decía nuestra compañera, vamos a tratar un tema de bastante importancia. La idea es que puedan resolver sus inquietudes, todas sus preguntas las pueden dejar para irlas resolviendo, porque realmente es un espacio para ustedes en el cual pues debemos de aprovechar. Voy a compartir la pantalla, por favor, me confirma, compañera, en el momento que la puedan visualizar. Vale. Listo, ahí ya estamos viendo pantalla. Listo, perfecto. Bueno, como les decía, es un tema bastante importante y es la prevención de embarazos no deseados, es decir, que vamos a hablar de planificación familiar, ¿sí? Muy importante antes de iniciar, recordemos que la planificación familiar no es solamente responsabilidad de la mujer, es responsabilidad de la pareja. Por lo tanto, los hombres que nos acompañan el día de hoy debemos de tener muy presente cómo funcionan los métodos anticonceptivos, porque como les decía anteriormente, es responsabilidad de la pareja. Somos los dos quienes nos beneficiamos de los métodos anticonceptivos. Si bien sabemos, somos las mujeres quienes lo utilizamos y quienes de pronto podemos manifestar los efectos secundarios, pero vuelvo y repito, es muy importante que los hombres también estén enterados, que estén involucrados más en el tema de la planificación familiar, para que de esa manera la mujer se pueda sentir mucho más apoyada, mucho más segura. Muy importante que nosotras las chicas también involucremos a nuestra pareja, compartamos opiniones, dialoguemos sobre el tema, porque es un tema totalmente normal que definitivamente nos ayuda a ser responsables en nuestra sexualidad. Yo creo que no hay nada más chévere que tener una sexualidad responsable y por lo tanto una sexualidad placentera. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Muy importante, como les mencionaba, que es responsabilidad como tal de la pareja. ¿Y por qué responsabilidad de la pareja? Porque resulta que cada uno de nosotros, tanto los chicos como las chicas, tenemos nuestros derechos sexuales y nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos. Resulta que anteriormente los derechos sexuales y los derechos reproductivos estaban en uno solo, ¿sí? Y a partir del año más o menos 1995, los derechos sexuales se separaron de los derechos reproductivos. ¿Con el fin de qué? De que tengamos muy presente que cada etapa o que cada pensamiento, cada proyecto de cada uno de nosotros, pues está dividido en estas dos etapas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay personas que inician su vida sexual en la adolescencia, sí, a los 16, 17 años, y resulta que muy probablemente así hayan iniciado su vida sexual, no quiere decir que van a terminar en un embarazo, porque en ese momento probablemente no lo están planeando, porque no hay una estabilidad emocional, no hay una estabilidad económica y probablemente pues tenemos otros proyectos en ese momento. Por eso es muy importante separar los ideales sexuales de los ideales reproductivos. Muy importante saber que definitivamente está en la responsabilidad de nosotros, de la pareja, y ese es el beneficio de la planificación familiar, disminuir o como tal prevenir esos embarazos no deseados en el momento pues que yo no lo esté planeando. Muy importante tener también en cuenta que hay personas que tenemos otros proyectos de vida, quizás hay personas que ya tienen su pareja, pero que definitivamente como pareja deciden no tener hijos, ¿sí? Y eso es totalmente respetable. Entonces tengamos en cuenta que hay familias diferentes, hay familias que deciden tener hijos, hay familias que no deciden tener hijos, y eso es totalmente respetable y eso nos permite la planificación familiar. Por eso hoy vamos a hablar un poquito de los métodos anticonceptivos. Yo sé que es un tema que todos conocemos, pero es muy importante aclarar cómo funcionan los métodos anticonceptivos, porque resulta que la inconsistencia o el uso inadecuado del método anticonceptivo nos lleva a los embarazos no deseados. Por eso la idea es que ustedes nos dejen hoy las preguntas referente a todo el tema de la sexualidad,
La sexualidad es totalmente normal, pero resulta que hay muchos mitos respecto a todo el tema de planificación familiar y eso nos lleva a embarazos no deseados. Y la idea es que no haya embarazos no deseados, sobre todo en los adolescentes, porque recordemos que en una mujer que se embarace en la adolescencia, pues tiene mucho más riesgo de pronto de su vida, ¿cierto? Tiene más riesgo de morir que una mujer ya mayor, ¿sí? Entonces es muy importante tener siempre presente que definitivamente debemos de ser responsables con el tema de la sexualidad. Entonces, ¿qué métodos anticonceptivos hay? Antes de empezar con los métodos anticonceptivos, les quiero contar que todas las mujeres somos totalmente diferentes. Resulta que hay mujeres que tenemos necesidades, entonces hay chicas que probablemente sufren de acné, chicas que su periodo es abundante, que su periodo es doloroso, que tienen quistes en ovarios, es decir, que tienen ciertas necesidades, como hay otras chicas que no tienen ninguna necesidad. Dependiendo de esas características que ustedes como usuarias nos cuentan a nosotros los profesionales de la salud, nosotros ya decidimos o decidimos no, mostramos de pronto qué opciones tenemos para que pueda utilizar un método anticonceptivo con el cual la pareja se pueda sentir a gusto con el método que estén utilizando. ¿Esto con el objetivo de qué? Con el objetivo de tener una adherencia al método anticonceptivo. Si por ejemplo yo, Laura, empiezo a planificar con un método que no me convence mucho, que no me gusta, que no se me facilita la toma, probablemente yo voy a abandonar ese método anticonceptivo. Si abandono ese método anticonceptivo, pues tengo todo el riesgo de quedar en embarazo. Mientras que si recibo una asesoría adecuada de planificación familiar, me voy a gusto con mi método anticonceptivo, estoy contenta con mi método anticonceptivo, muy probablemente yo no lo voy a abandonar porque estoy contenta con sus beneficios, ¿sí? Y estoy recibiendo como tal todas esas necesidades que quizás estaba buscando en un método anticonceptivo. Entonces, esa es la diferencia de estar a gusto o no con el método anticonceptivo y miren lo importante que es poder generar una adherencia en el método anticonceptivo y de esa manera vamos a disminuir como tal el riesgo de embarazos. Muy importante entonces antes de empezar a hablar de los métodos anticonceptivos. Resulta que la Organización Mundial de la Salud es muy clara y nos dice que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, ni siquiera la cirugía. Por lo tanto, si somos operados, tenemos la vasectomía o tenemos la pomeroid o estamos planificando con X método anticonceptivo, debemos de tener muy presente que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Por lo tanto, todo método anticonceptivo sí o sí lo debemos de complementar con el preservativo. El preservativo es indispensable. El preservativo sí o sí siempre lo debemos de utilizar. Adicional, no solamente por el tema de embarazo, sino también por el tema de infecciones de transmisión sexual, compañeros. Recordemos que el eje cafetero es una de las zonas más afectadas con infecciones de transmisión sexual. Sabemos que somos zonas universitarias donde manejamos mucha población adolescente y donde hay mucha desinformación y mitos sobre el tema de la sexualidad que nos conlleva embarazos no deseados y por lo tanto también el tema de infecciones de transmisión sexual. Entonces necesito que ese punto les quede muy claro. Así la niña planifique, así el chico sea operado, o sea, lo que sea, el preservativo no es negociable. El preservativo sí o sí, tanto para sexo anal, oral y vaginal, siempre se debe de utilizar. De esa manera vamos a disminuir un gran porcentaje de presentar infecciones de transmisión sexual y adicional a eso estoy aumentando como tal la efectividad de temas de embarazo. ¿Listo? Entonces yo acá les traigo como dividido algunos métodos anticonceptivos. Primero vamos a hablar de los métodos anticonceptivos que dependen de nosotros. Entonces tenemos las pastas y el inyectable. Resulta que las pastas y el inyectable son métodos muy efectivos, su efectividad es del 99%, o sea, son bastante efectivos, son muy buenos, ¿sí? Pero resulta que a su vez son los métodos que más presentan falla, ¿sí? No porque sean malos, no porque su efectividad sea mala, sino porque definitivamente la pareja o la usuaria no está teniendo un buen uso del método anticonceptivo. Les voy a dar un ejemplo para que de pronto me entiendan. Supongamos que yo, Laura, estoy tomando píldoras anticonceptivas, ¿sí? Pero resulta que yo, Laura, soy de las que me tomo la píldora un día sí, un día no, entonces como no me la tomé ayer, hoy me tomo 2 juntas o me tomo 3 pastas juntas o se me olvidaron y no me las vuelvo a tomar. Es decir, yo no estoy teniendo adherencia al método anticonceptivo. ¿Qué sucede? Que ese método anticonceptivo me va a fallar, pero no es culpa de las pastas, sino que definitivamente no les estoy dando un buen uso. Lo mismo pasa con el inyectable. Si el inyectable me dicen que me lo debo de aplicar una vez al mes,
la misma fecha, de esa manera me lo debo de seguir reaplicando. De lo contrario, su efectividad va a disminuir y claramente vamos a quedar en embarazo. Entonces, la falla de estos métodos anticonceptivos, tanto de las píldoras como del inyectable, definitivamente son muy efectivos, pero dependen 100% de nosotros, de la pareja o de la usuaria quien esté utilizando el método anticonceptivo. De esa manera podemos permitir que su efectividad se mantenga en el 99%. Entonces, si yo me tomo las pastas como son, que se deben de tomar todos los días a la misma hora, de esa manera voy a poder mantener mi efectividad. Lo mismo con el inyectable, si me lo aplico una vez al mes, la misma fecha, voy a mantener la efectividad. Recordemos que las píldoras anticonceptivas vienen en diferentes esquemas. Hay unas píldoras que vienen de 21 y hay unas píldoras que vienen de 28. ¿Cuál es la diferencia? Que las píldoras de 21, cuando las terminamos, vamos a descansar 7 días. Es decir, terminé anoche la última, la pasta 21, a partir de hoy voy a descansar 7 días, es decir, 7 días libres sin tomar pastas. Al octavo día debo de volver a comprar la cajita, el blister y volver a repetir, como siempre, la toma, ¿sí? Con el método de las pastas de 28 no hay que descansar, sino que es toma continua. Esto con el fin de que de pronto de que haya más adherencia, porque a veces hay niñas que con las pastas de 21 se les olvida cuándo la deben de volver a empezar, mientras que con las pastas de 28 sabemos que terminamos la pastica 28 y al otro día debemos de comprar nuevamente la cajita y volver a iniciar, es decir, que no vamos a tener ningún descanso. Con el tema del inyectable está también la mensual, como les venía contando, y también la trimestral. La trimestral se recomienda solamente en periodo de lactancia, es decir, acabo de tener mi bebé, lo estoy lactando, pues voy a utilizar la trimestral. O definitivamente cuando tenemos algunas patologías como endometriosis, que el ginecólogo lo crea necesario para utilizar como estas dosis, más que terapia, no tanto de planificación familiar, sino para terapia, o sea, para manejar de pronto la patología. Por lo tanto, siempre es muy importante consultar con los profesionales de salud. Tengamos muy presente que los métodos anticonceptivos se metabolizan con algunas enzimas hepáticas, es decir, se metabolizan en el hígado. Y hay medicamentos que también se metabolizan con esas mismas enzimas hepáticas, como lo son los antibióticos, los anticonvulsivantes, algunos medicamentos para el VIH, algunos medicamentos para la tuberculosis, algunos medicamentos de pronto para la depresión, y resulta que puede inhibir, es decir, puede afectar la efectividad del método anticonceptivo. Entonces, recomendación que les doy: si estamos tomando un medicamento porque tengo algún antecedente, porque sufro de algo, preguntémosle al profesional de la salud: doctor, este medicamento que yo estoy tomando para mi enfermedad, ¿me afecta el método anticonceptivo? ¿Puedo quedar en embarazo? Es muy importante siempre indagar, siempre preguntar, para que de pronto no nos suceda, pues como tal, un embarazo no deseado, pues que en el momento de pronto no lo estamos planeando. ¿Listo? Un mito, antes de que se me olvide, muy común, es que siempre hemos escuchado de las abuelitas o de pronto de los papás, escuchamos decir que cuando una mujer empieza a planificar desde muy temprana edad, se les enfría la matriz, van a quedar estériles. Eso es un mito. Los métodos anticonceptivos se van eliminando por los riñones, es decir, cada que la niña entra al baño a miccionar, a orinar, el método anticonceptivo se está eliminando. Por lo tanto, los métodos anticonceptivos no quedan en el cuerpo, no generan infertilidad, no enfrían la matriz y podemos quedar en embarazo. Una vez se suspende el método anticonceptivo, la fertilidad puede retornar en el primer mes, es decir, que perfectamente puedo quedar en embarazo casi que de inmediato, ¿sí? Independiente llevemos 10, 15, 20 años planificando, podemos quedar en embarazo casi que de inmediato, porque la fertilidad puede retornar aproximadamente de las 24 o en el primer mes que suspendemos el método anticonceptivo. Muy importante que lo tengamos muy claro, porque resulta que esa falla es la que más se presenta en el tema de casos de embarazos no deseados. Bueno, entonces ya sabemos, estos métodos definitivamente dependen 100% de cada uno de nosotros, de la pareja o simplemente pues de como usuario, ¿sí? Y son métodos que son muy efectivos, pero que debemos de utilizarlo de una manera adecuada. Estos métodos que están viendo en pantalla definitivamente son métodos que no dependen de nosotros, ¿sí? Tenemos el dispositivo intrauterino y el implante subdérmico. Estos métodos anticonceptivos, la Organización Mundial de la Salud nos dice que son los métodos a largo plazo y por lo tanto son métodos mucho más efectivos. Está el dispositivo intrauterino de cobre y el dispositivo intrauterino hormonal. Resulta que el dispositivo intrauterino de cobre simplemente va dentro del útero,
bloquea el paso de los espermas a las trompas de falopio, que es donde se da la fecundación, ¿sí? Este tiene duración aproximadamente de 10-12 años. Y está el otro dispositivo intrauterino hormonal, que como su nombre lo dice, trae hormonas, es decir, que trae medicamento, por lo tanto dura más o menos de 3 a 5 años. Desventaja que este sí puede tener un costo, el costo más o menos oscila entre 500, 1.000.000 de pesos, y como tiene medicamentos, pues solamente va a durar de 3 a 5 años, ¿sí? Es decir, no lo da la entidad, no lo da la EPS, sino que si lo queremos utilizar, pues debemos de pagar por él, ¿sí? Tenemos el implante subdérmico, que se conoce mucho como la pila. Hay una de 3 años, otra de 4 años y otra de 5 años. El implante subdérmico es muy bueno, es uno de los más efectivos, su efectividad es del 99.9%, o sea, es bastante efectivo y definitivamente me lo puedo poner las veces que quiera. Si me lo puse a los 20 años, me puse el de 5 años, cumplí los 25, me gustó, me fue bien y me quiero poner nuevamente otro implante, perfectamente lo podemos hacer. No tiene ninguna contraindicación, ¿sí? Como les mencionaba al principio, todas las mujeres somos muy diferentes y hay personas que tenemos efectos secundarios, ¿cierto? Como todo medicamento hay efectos secundarios. ¿Qué suele suceder con el implante subdérmico, con la pila? Por lo general genera irregularidad en el ciclo menstrual y es algo totalmente normal. Hay muchas niñas que se angustian porque entran en amenorrea, es decir, el periodo no les vuelve. Laura, yo hace un año tengo el implante y el periodo no me volvió, eso es malo, eso es sangre que se me está acumulando. No, recordemos que la menstruación es una capita que está dentro del útero que se llama endometrio. Resulta que cuando nosotras las mujeres no planificamos, el endometrio se prolifera, es decir, se pone grueso. ¿Sí? ¿Para qué se pone grueso? Se forma como una camita para que ahí se implante el cigoto, es decir, cuando quedamos en embarazo, cuando hay fecundación, ¿cierto? El óvulo y el esperma se unieron, formaron el cigoto, ahí se va a implantar como tal el cigoto en esa camita, en esa capita. Resulta que cuando nosotras las mujeres no quedamos en embarazo, esa capita se desprende, esa es la menstruación. La menstruación se define como el desprendimiento o la descamación del endometrio. Resulta que cuando nosotras las chicas planificamos con métodos hormonales, como lo es el implante, lo son las píldoras, lo son el inyectable, ellos hacen cambios en el cuerpo, ¿sí? Es decir, ese endometrio ya no se prolifera, no se vuelve grueso, sino que se queda un endometrio delgadito. A eso se le llama un endometrio secretor. ¿Qué sucede cuando una mujer de pronto tiene el endometrio delgadito o simplemente no se le forma el endometrio? Si tiene un endometrio muy delgadito, probablemente la menstruación, que es como algo similar, pues obviamente va a venir, pero en muy poca cantidad, que hay muchas niñas que se angustian porque les viene poquito, les viene un flujito café cuando planificamos y es normal. O si no se forma endometrio, pues claro, vamos a entrar en amenorrea, es decir, no vamos a tener periodo. Eso es totalmente normal, siempre y cuando estemos planificando. Si las mujeres no estamos planificando y no tenemos menstruación, hay que consultar porque hay que saber cuál es el origen de esa menorrea. Pero si estamos planificando, es totalmente normal. Esto se los aclaro porque hay mucho abandono del método anticonceptivo por esa causa. No, yo suspendí el método porque es que a mí no me viene el periodo y eso es malo. Entonces yo acá les estoy aclarando eso. No es malo que no nos venga el periodo siempre y cuando estemos planificando. Si tenemos sospecha de embarazo, pues porque no me estaba tomando las pastas juiciosa, porque no me apliqué el inyectable el mes pasado y tuve relaciones sexuales hace poquito sin protección, pues claro, hay riesgo de embarazo y es mejor consultar. Pero si sé que me estoy tomando mis pastas juiciosas, mi inyectable, que estoy con el implante y adicional a eso utilizo el preservativo, sé que tengo muy poco riesgo de quedar en embarazo, por lo tanto la menorrea es algo totalmente normal cuando estamos planificando. Muy importante que lo tengan muy claro. Tenemos este otro método que no es un método de planificación frecuente, simplemente es un método de emergencia, ¿sí? ¿Cuáles son los casos de emergencia? Se nos rompió el preservativo, ¿qué nos puede suceder? Se me olvidó tomarme las píldoras anticonceptivas o me las he estado tomando muy desjuiciada, no me estoy aplicando el inyectable o simplemente no estaba planificando y tuve una relación sexual no planeada. Las relaciones sexuales no planeadas, compañeros, no se dan cada 8 días, ¿sí? Eso ya definitivamente es un tema aparte, ya somos irresponsables, ¿sí? Si yo sé que tengo una vida sexual activa, que tengo mi pareja, que tengo mi amigo, que tengo mi amiga, pues sabemos que nos debemos de cuidar de una manera adecuada. Este método de emergencia, como su nombre muy bien lo dice, se utiliza en casos de emergencia.
¿sí? Por lo tanto, los casos de emergencia, como se los mencioné, no se dan cada 8 días. Más o menos, si mucho nos puede pasar un caso de emergencia por ahí 2 veces al año. Entonces, lo recomendable es no exceder la dosis del método de emergencia, solamente como máximo 2 veces al año. No le tengamos miedo al método de emergencia porque hay muchos mitos, que es abortivo, que interrumpe el embarazo, que genera esterilidad, y no, eso es algo totalmente falso. Simplemente que, claro, es una carga hormonal un poco más alta y podemos tener efectos secundarios cuando abusamos de pronto de ese método de emergencia. Dolor de cabeza, mareo, náuseas, irregularidad en el ciclo menstrual. Pero si de pronto yo abuso de este método de emergencia, es decir, lo utilizo como un método de planificación, que lo utilizo cada 8 días, claro, como todo método anticonceptivo que tiene efectos secundarios, nos puede generar trombosis venosa profunda, es decir, ya afecciones a nivel de nuestro sistema circulatorio. Por lo tanto, si no lo tomamos como nos lo indica, como yo les estoy contando, no va a pasar absolutamente nada. Pero si yo les estoy dando un mal uso, claro, tengo todo el riesgo de afectar mi salud. Entonces, por eso es muy importante que tengamos la información clara, que aprendamos que definitivamente es un método de emergencia, que debemos de ser responsables, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra sexualidad, que yo como mujer no debo de esperar a que el hombre venga con el preservativo, sino que yo como mujer también puedo cargar mi preservativo, o que simplemente el chico no espere que la niña tenga la iniciativa de planificar, sino que también el chico tenga la iniciativa de indagar, de preguntar, ven amiga, tú estás utilizando algún método anticonceptivo, no, bueno, vamos y yo te acompaño a la consulta, yo también me informo, porque la sexualidad es totalmente normal. Entonces, definitivamente, esto debe de ser un trabajo en equipo. Si nosotros tenemos responsabilidad con todo el tema de nuestra sexualidad, créanme, compañeros, que el riesgo de embarazo no deseado se nos va a disminuir bastante, y adicional a eso también se nos va a disminuir todo el tema de infecciones de transmisión sexual. ¿Listo? Bueno, y por acá los métodos definitivos. Yo tengo muy presente que cada uno de nosotros somos muy diferentes, que todos tenemos proyectos de vida diferentes. Como les digo, hay personas que se casan y deciden no tener hijos, como hay otras personas que no contraen matrimonio y simplemente quieren ser libres porque así lo expresan, no quieren viajar. Bueno, sus proyectos de vida son diferentes y por eso les hablo también de los métodos definitivos. Resulta que dentro de nuestros derechos sexuales podemos acceder a los métodos definitivos a partir de los 18 años. ¿Qué, Laura? Pero es que yo no tengo hijos, no importa. Si no tenemos hijos, podemos acceder a partir de los 18 años, cirugía, vasectomía o pomeroid, ¿sí? O si tenemos hijos, pues también, ¿cierto? A partir de los 18 años. ¿Qué sucede en la realidad? Resulta que cuando un joven o una joven de 18 años va y consulta y solicita un método definitivo, hay muchos profesionales que, digamos, empezamos a decirles o a de pronto como a persuadir de que están muy jóvenes, de que aún no se operen, pero yo les entiendo. Lo que sucede es que a nosotros diario nos consultan personas operadas, ¿sí? Y nos empiezan a decir, Laura, yo me operé joven, pero ya quiero ser papá, ya quiero ser mamá, ¿cómo puedo hacer? Entonces, con el fin de evitar de pronto esas consultas, ¿cierto? Porque definitivamente ya son tratamientos particulares bastante costosos, más bien, digamos, mostramos otras opciones. Como les decía, hay métodos anticonceptivos que son bastante efectivos y la cirugía no es 100% efectiva, que hay muchas personas que piensan, es que yo soy operada o yo soy operado, entonces nunca voy a quedar en embarazo. No, definitivamente esto no es 100% efectivo y puede fallar. Entonces, si de pronto tenemos presente eso, que no son 100% efectivos y que puedo planificar con otro método, mientras tengo bien presente cuál de pronto es mi proyecto de vida, o si definitivamente estoy seguro o segura de que en mi proyecto de vida no está ni a largo ni a corto plazo como tal de tener hijos, claro que podemos acceder a los métodos definitivos. Como les decía, se dicen métodos definitivos porque son métodos que serían irreversibles, aunque la realidad es que sí, son reversibles, pero son tratamientos bastante costosos, son tratamientos particulares que no los cubre la EPS y que a veces de pronto no suelen ser tan efectivos. Por lo tanto, se dice que son métodos definitivos, ¿sí? En el caso de los hombres, la vasectomía, lo que hacen es cortar los conductos deferentes para que nos pasen los espermatozoides. Los hombres siguen produciendo espermatozoides, pero el cuerpo los absorbe, ¿sí? Lo único que hacen es cortar como el puentecito para que ellos no vayan a pasar. Eso es lo único que hacen en la vasectomía, ¿sí? Que se llama conductos deferentes. En el caso de nosotras las mujeres, lo mismo, la pomeroid
cortan las trompas de falopio para que los óvulos no vayan a pasar y por lo tanto pues no vamos a quedar en embarazo. ¿Sí? Vuelvo y les repito, sí hay métodos reversibles, pero como les digo, son costosos. Sabemos que los tratamientos de fertilidad son costosos. En el caso de la vasectomía, la reversión se llama vasostomía. Y en el caso de las mujeres, podemos unir las trompas de falopio nuevamente o a veces realizar procedimientos de fertilidad que sería in vitro. Por eso sabemos que definitivamente los tratamientos de fertilidad pues son bastante costosos y por eso vuelvo y le repito, se definen como métodos definitivos, ¿sí? Por eso es definitivamente tenerlo pues como muy presente. Bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir. No sé si de pronto en el chat hay alguna pregunta, pues para ya pasar de pronto a la sesión de preguntas. Claro que sí, pues Doc, ya hay de hecho preguntas relacionadas directamente con el tema de los métodos de planificación. Dicen, ya que hablas Perfecto. de preservativo, en ocasiones hay parejas que no lo usan porque planifican con el método del ritmo. ¿Qué tan confiable es este famoso método? Bueno, el método del ritmo hace parte de los métodos naturales. Como profesional, no recomiendo métodos naturales, ¿cierto? Los métodos naturales, su efectividad suele ser más o menos del 70%, entonces claramente tenemos más riesgo de quedar en embarazo con los métodos naturales, ¿sí? El método del ritmo definitivamente, como les decía, no se recomienda y adicional a eso, si lo complementan con el coito interrumpido, ¿cierto? Que es otro método natural, que es cuando el hombre interrumpe su relación sexual para eyacular por fuera de la mujer, pues definitivamente no estamos tan protegidos porque tenemos más riesgo de quedar en embarazo, ¿sí? Adicional a eso, como no estamos utilizando preservativo, pues también tenemos el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Entonces, como profesional, vuelvo y le repito, los métodos naturales no los recomiendo, pero también entiendo que hay personas con otra cultura, con otra religión que deciden y optan por métodos naturales y se entiende, ¿sí? De pronto para la información, para las personas que no saben bien cómo funciona el método del ritmo, yo les explico esto a manera de información, más no que se los estoy recomendando para que lo tengan muy presente. El método del ritmo se basa en que nosotras las mujeres revisamos nuestro ciclo menstrual. Por lo general, el método del ritmo se recomienda en mujeres con periodo regular, es decir, la niña siempre espera el periodo al principio de cada mes. Si es una niña que le viene el periodo un mes sí, un mes no, o un mes le vino a mitad del mes y al otro mes le vino finalizando, es decir, que es una mujer irregular y pues no vamos a saber bien cómo es ese ciclo de esa chica. Por lo tanto, se recomienda a esas mujeres como tal con ciclo regular. Por lo general, las mujeres con ciclo regular, el periodo nos dura aproximadamente 5 días, ¿sí? Resulta que después de la menstruación nosotros tenemos una semana, más o menos 7 días, 5 a 7 días de infertilidad. Es decir, que ahí no vamos a quedar en embarazo, ¿sí? Supuestamente ya les explico por qué. Resulta que vamos a suponer, vamos a tener relaciones sexuales en esos días después de la menstruación sin protección porque se supone que estoy en la semana infértil, pero a muchas personas se nos olvida que los espermatozoides en la cavidad uterina pueden durar 3 días e incluso se ha evidenciado que hay espermatozoides que duran hasta 5 días en la cavidad uterina. Entonces, tenemos la relación sexual justo en el periodo de infertilidad, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tuve la relación sexual, digamos, 2 días ya finalizando la semana infértil, ¿sí? Me quedaron solo 2 días porque ya pasó a la semana fértil. Entonces tenemos la relación sexual, pero se nos olvida contar que los espermas pueden durar, es decir, voy a pasar a la semana fértil aún con espermas vivos dentro de la cavidad uterina. Entonces yo puedo quedar en embarazo hasta 5 días después de haber tenido la relación sexual. Por eso es que se dicen que son métodos, no son tan efectivos, pues porque son definitivamente métodos naturales. Entonces, eso es como manera de información. Igual vuelvo y le repito, la decisión es de cada uno de nosotros, pero pues como profesionales no lo recomendamos porque definitivamente vemos muchos embarazos no deseados e incluso compañeros, la mayoría de nuestros abuelitos, de nuestros papás planificaban con métodos naturales. Y casi en la mayoría, no me atrevo a decir que en todos, pero sí en la mayoría de familias tenemos los hijos que no estaban, que no eran, digamos, planeados, ¿cierto? Es muy importante tener presente embarazos no planeados, pero son aceptados. En cambio, hay otros embarazos que son de pronto no planeados, pero pues siguen siendo, digamos, no aceptados, ¿cierto? Entonces, definitivamente, como tal, en la familia, siempre vamos a ver ese caso de que no era planeado, pero pues, digamos, bienvenido, ¿cierto? Por eso es muy importante que definitivamente los métodos naturales, pues, no es recomendable utilizarlos.
Bueno, Doc, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen que, porque cuando las personas dejan de planificar, normalmente se tiende a como a descuadrar el ciclo del periodo en los primeros meses. Perfecto, esa pregunta es muy importante. Resulta que cuando nosotras las chicas planificamos, las hormonas que se vuelven estables, ¿sí? Entonces son estables, por eso es que el periodo es súper regular cuando nosotras planificamos. Por lo general, el método que regula el ciclo menstrual son las píldoras anticonceptivas. El inyectable, el implante, en la mayoría de niñas generan antes irregularidad, ¿cierto? Entonces, más que todo, aplicas como para las píldoras. Entonces, las hormonas permanecen estables. Resulta que cuando nosotros suspendemos el método anticonceptivo, las hormonas vuelven a empezar a variar. Entonces, como nosotras, pues nuestro ciclo se basa en todo el cambio hormonal, por eso es que se nos descontrola como tal la menstruación. Entonces, suspendemos el método anticonceptivo, inmediatamente va a haber una variación en nuestras hormonas y por lo tanto vamos a manifestar irregularidad. Por lo general, esa irregularidad se puede demorar más o menos entre 2, 3 meses. Si definitivamente permanecemos con esa irregularidad, hay que consultar porque de pronto podemos tener antecedentes de quistes en ovarios, entonces ahí sí toca consultar con profesionales de la salud. Súper bien. Por aquí nos pregunta Leisal, dice, ¿qué tan cierto es que los métodos anticonceptivos engordan? Bueno, no, los métodos anticonceptivos no engordan. ¿Qué suele pasar? En la mayoría de los métodos anticonceptivos, en algunas mujeres nos generan ansiedad. Entonces, en la mayoría esa ansiedad nos da es por comer un poquito más. Entonces, cuando nos da esa ansiedad y empezamos a comer más, pues claramente podemos aumentar de peso. No se ha comprobado científicamente, por eso no les hablo mucho, pero no se ha comprobado científicamente, o sea, no hay un respaldo científico donde los métodos anticonceptivos aumenten de peso, pero sí se ha visto con el implante subdérmico y con el inyectable trimestral que a algunas mujeres el metabolismo se les vuelve más lento y sabemos que el metabolismo es más lento, pues podemos tender a aumentar de peso. Estos casos son muy puntuales, son muy individuales. No les digo acá manera de información, vuelvo y les repito, no hay un respaldo científico, pero sí es muy importante que lo tengan presente. Por eso, vuelvo y repito, y yo creo que van a quedar con ese mensaje. Hay que consultar, cada uno de nosotros somos individuales, ¿sí? Cada caso es individual, hay que consultarlo con los profesionales de la salud. Si yo, Laura, soy de las que tiendo a subir fácil de peso, pues sabemos que necesitamos un método anticonceptivo que quizás no me vaya a generar pues como que se me vuelva el metabolismo lento. Entonces, cada caso es individual. Listo, yo tengo una pregunta por aquí y es en vista, digamos, de una problemática que he visto ya repetitiva en los últimos meses y es cuando se agota el medicamento que estamos utilizando o el método de planificación. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el tema de la no fértil y termino haciendo maromas para conseguir nuevamente una no fértil porque me han dicho que utilizar otras sustancias es malo. Quisiera que me resolvieras esa duda personal. Bueno, sí, últimamente se ha visto mucho agotados de algunos inyectables. Aquí aclaro, no es que estén descontinuados ni mucho menos, solo que se agota como tal porque, digamos, la demanda es mucha, entonces se agota el producto. Resulta que lo que podemos hacer ahí, pues porque no podemos dejar de planificar, ¿cierto? No puedo suspender mi método anticonceptivo porque tengo más riesgo. En últimas, y definitivamente nos pasa de que no conseguimos, porque hay niñas que andan todas las farmacias y definitivamente no hay, o sea, no hay. Entonces, para agotar, lo último que podemos hacer es conseguir un medicamento con el mismo componente, ¿sí? Todas las inyectables no son lo mismo, ¿cierto? Hay inyectables que traen otras hormonas, norestinerona, medroxiprogesterona, entonces hay que buscar que tenga el mismo componente. Si tiene el mismo componente y la misma carga hormonal, pues realmente no va a haber riesgo. Aquí lo que suele pasar es que de pronto pues no sabemos, digamos, cuál es el proceso de cada laboratorio, ¿sí? Lo ideal es dar continuidad con la marca que estoy, ¿sí? Pero sí, definitivamente como hay casos aparte, o sea, no podemos hacer nada, trate de buscar la misma marca, no hay, toca buscar entonces uno que tenga el mismo componente. En eso sí podemos hacer, no hay problema. Ok, Doc, por aquí me hacen otra pregunta. Dicen, tomar pastillas anticonceptivas por un largo periodo de tiempo, muchos años, ¿hay posibilidad de quedar estéril o tener dificultades para quedar pronto en embarazo? Falso.
totalmente un mito falso. Los métodos anticonceptivos, píldoras, en este caso que nos están haciendo la pregunta, píldoras, inyectables, o sea, todos los métodos anticonceptivos, una vez se suspende el método anticonceptivo, la fertilidad puede retornar a las 24 horas o en el primer mes, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Y por qué a veces de pronto lo relacionamos mucho? Porque a veces la mayoría de personas suspenden el método anticonceptivo para embarazarse, por lo general a partir de los 30 años. Ah, listo, yo ya tengo 30 años, mi proyecto es ya quedar en embarazo, entonces suspenden el método anticonceptivo y empezamos a ver que nos estamos demorando en quedar en embarazo. Pero no es por el método anticonceptivo, sino por la edad. Nosotras a mayor edad, la fertilidad no es la misma que en una mujer joven, ¿sí? Nosotras somos afectadas porque nosotras nacemos como con una reserva de ovarios y esos, de óvulos, con una reserva de óvulos y esos óvulos se van agotando. Entonces, a mayor edad, menos porcentaje, digamos, en el tema de fertilidad, ¿sí? Más no es por el método anticonceptivo. Y hay que tener presente que a veces de pronto no sabemos que soy infértil, que tengo antecedentes, entonces todo lo relacionamos con los métodos anticonceptivos. Aquí hay que consultar con personal experto, ¿sí? Con el personal como tal de fertilidad, que nos diga si definitivamente tienes algún antecedente, no puedes quedar en embarazo, o no, tranquila, a veces de pronto la ansiedad de quedar en embarazo tampoco es tan fácil como muchas personas lo piensan. Nosotras las mujeres, la mayoría liberamos solamente un óvulo en el mes, solamente un óvulo, y el óvulo dura 24 horas. Es decir, si yo no tuve relaciones sexuales en esas 24 horas que libere el óvulo y las tengo después, pues claramente ya ese mes no voy a quedar en embarazo porque ya ovulé. Entonces, para que lo tengan también muy presente. Ok, y por último, ¿qué tan recomendable es el uso de anticonceptivos para interrumpir el ciclo? Lo digo porque lo he escuchado mucho también dentro de nuestra comunidad y es más que todo un tema de jóvenes que hay que voy de paseo, no quiero estar con el ciclo, entonces me tomo esto para detenerlo. No pasa nada, totalmente normal, no pasa nada. Vuelvo y le repito para las personas que de pronto no me escucharon, la menstruación es una capita que está dentro del útero. Cuando nosotros tomamos métodos anticonceptivos, pues vamos a evitar que esa capita prolifere, es decir, se queda delgadita, ¿sí? O simplemente no se forma. Entonces no pasa nada. Muchas veces, eso sí es recomendable que lo preguntemos con el profesional, o sea, con mi ginecólogo, con mi médico, o sea, con la persona que me asesora en planificación familiar. Aquí simplemente yo estoy hablando general, pero muchas veces hay niñas que con las pastas de 21, porque no quieren menstruar, no, qué pereza, yo no quiero tener la menstruación, con las pastas de 21 no hacen el descanso de 7 días, sino que siguen toma continua. Terminé la pastica de 21, hoy arranco nuevamente la cajita. Vuelvo y repito, no lo vayan a hacer sin antes consultar con un profesional de la salud. Aquí estoy hablando generalidades porque cada una somos individuales, ¿cierto? Cada caso es individual. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Un tema bastante interesante que yo sé que tiene muchísima tela para cortar. Recordarle también a toda nuestra comunidad que desde el área de bienestar están prestos todos los servicios de atención y asesoría para el tema de planificación familiar, ¿cierto? Tenemos todo un equipo capacitado para recibirles a ustedes todas sus inquietudes, resolver todas sus dudas y, por supuesto, acompañarlos y acompañarlas en este proceso de planificación que es súper importante. Obviamente recordemos, y yo creo que es una premisa desde la institución universitaria, el uso del preservativo, ¿cierto? Dicen por ahí, hay muchas caras lindas, pero no sabemos más allá, entonces es mejor cuidarnos, evitar dolores de cabeza y es un tema de salud pública, así que a ponernos las pilas con este tema. Doctora Laura, agradecerte por este espacio tan interesante, recordarle también a las personas que las memorias de este webinar quedan publicadas aquí en nuestro fanpage y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Doc, muchas gracias y pues nos estamos viendo en otra conferencia que tenemos también programada para la Semana de la Salud contigo. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Bueno, ella fue la doctora Laura Aguirre, yo soy Verónica Bolívar, coordinadora de comunicaciones de la institución universitaria y este fue nuestro webinar de planificación familiar en la Semana de la Salud de la institución universitaria EAM. Chao, chao.